Bueno, la última clase yo les había comentado que íbamos a estar viendo este diseño, pero simplemente que lo dibujen y le armen el fondo. Ahí, acá. Habíamos visto cómo utilizar lo que es los tipos de relleno. Vimos relleno degradado. Y dentro del relleno degradado teníamos distintas opciones. Relleno de tipo lineal, radial. Después, para realizar este tipo de relleno que se encuentra acá, se lo conoce como relleno de patrón. Acá, donde se encuentra el relleno interactivo, vamos a hacer un clic, tenemos una lista de opciones. Y este icono es el relleno de patrón de 2 colores. En el momento que hacemos un clic, automáticamente nos va a aparecer una lista donde nosotros podemos elegir el tipo de relleno. Es un relleno que ya viene de Corel predefinido. Y estos manejadores que se encuentran acá nos van a permitir cambiar la escala y la rotación de este elemento. Si yo lo cambio desde el centro y con la tecla Shift presionada, vemos que va hacia el centro. Si yo cambio y manipulo, por ejemplo, uno de estos cuadraditos, simplemente cambio el alto o cambio el ancho. La tecla Shift va a impedir que se deforme. Si mantengo presionado Shift, fíjense cómo va derechita. Entonces de acá podemos cambiar lo que es el tamaño de este relleno. En el momento que hacemos un clic en el botón más, se abre lo que se conoce como editor de patrones. En este caso, voy a ir acá en más. Tenemos distintas opciones. Vamos a cambiar un segundo el tamaño. Vamos nuevamente acá en más. Ahora sí, tenemos el panel bien grande y acá tenemos 2 grupos de opciones. Por un lado el tamaño del mapa de bits, que sería el área del recuadro. Nosotros, por ejemplo, si selecciono 16, significa que voy a tener 16 cuadraditos, tanto de un lado, en cada una de las secciones. De 32 o de 64. Obviamente, cuanto más grande sea el tamaño de mapa de bits, o sea, más puntitos van a poder entrar. Pero hay que tener en cuenta que estos pequeños cuadritos simplemente se van a poder pintar de un único tono de color, ya que al ser un patrón de 2 colores, voy a tener un color de fondo y el color de los cuadraditos que se encuentran acá. En el momento que cambiamos el tamaño, lo que nosotros hayamos dibujado simplemente se va a estar borrando. Con el botón principal, con el botón izquierdo, esto se va a ir cambiando. Vamos a ir rellenando. Si mantengo presionado, ahí puedo rellenar muchísimo más rápido. Por otro lado tenemos el tamaño de la pluma. Acá tenemos que es 1 por 1. En el caso de 2 por 2 serían 2 cuadraditos, o sea 2 columnas y 2 filas. Como podemos verlo acá. Si yo quiero borrarlo, haciendo clic derecho, fíjense que tengo 2 por 2, clic derecho y se va eliminando. 4 por 4 seleccionaría, igual que en el caso del 2 por 2, 4 columnas y 4 filas. Y lo mismo en el caso de 8 por 8. A medida que vamos cambiando el tamaño del mapa de bits,
en vez de ir uno por uno los cuadraditos, quizás el tamaño de la pluma nos conviene ir cambiando. Depende del área que tengamos que abarcar, quizás necesitamos pintar utilizando un tamaño mucho más grande. Entonces de esa forma podemos hacer mucho más rápido el proceso de pintar. Haciendo clic derecho lo vamos eliminando. Entonces acá se puede ir cambiando. Ahí se va creando el diseño. Una vez que nosotros terminamos de crear un diseño, lo que tenemos que hacer a continuación es, una vez que ponemos el botón, una vez que presionamos con el botón de OK, vamos a poner acá OK, automáticamente ese relleno queda aplicado. Y fíjense que ese mismo diseño se va repitiendo a lo largo de la forma. Por eso se le conoce como relleno de patrón. Genera un efecto tipo mosaico donde se repite a lo largo de la figura. Vamos a regresar acá y vamos a cambiarlo. Acá el PDF, un poquito más arriba, nos muestra más o menos cómo tiene que ser el diseño. Pero antes de empezarlo, si yo por ejemplo voy a otra versión de Corel, voy a hacer una figura cualquiera. Cuando voy a las opciones de el relleno, acá tenemos relleno de patrón. Una vez que seleccionamos relleno de patrón, desde acá por defecto aparece dos colores y tenemos el mismo panel con los mismos diseños que antes. Y tenemos el botón crear, que nos va a abrir recién ahí el cuadro de diálogo editor de patrones de dos colores. Tengan presente que esto les va a pasar en la versión, por ejemplo, X5 y de ahí, de X5 para abajo, de CorelDRAW. Entonces vamos a repetirlo. Desde acá donde está el botecito de pintura, que es la pintura interactiva, van a relleno de patrón, se abre el cuadro de diálogo, seleccionamos dos colores y crear. Y después la forma en que se utiliza es exactamente igual a la otra versión. Clic con el botón derecho para borrarlo y con el botón izquierdo para ir haciendo los clics. Acá no lo voy a armar en la versión X5 porque estando demasiado cerca con el tamaño de la pantalla se ve un poco distorsionado, cosa que acá se ve un poco mejor, un poco más, no tan oscura la pantalla. Entonces acá tengo este diseño, así que vamos a dividir la pantalla. Ahí lo tengo, listo. Entonces me dice que para el diseño tiene que estar en 64 y un punto. Esto no hace falta que ya lo hagan, pueden hacer algo muy sencillito. Después con tiempo lo hacen más prolijo, o sea, no hay problema. Recuerden que pueden cambiar el tamaño, si necesitan hacerlo un poco más grande, un poco más pequeño. Si tienen que borrar lo mismo. Con el botón secundario lo van eliminando.
Yo voy a hacer así nomás también. No voy a entrar mucho en detalle porque esto lleva su buen tiempo. Para que quede bien, bien bonito y bien prolijo. O por lo menos que tenga forma de algo. Tengan presente que si de repente lo cambio, el tamaño mapa de bits, se borra todo lo que tengo hecho. Así que tengan cuidado donde van haciendo los clics. Bueno, yo lo voy a dejar así nomás, una cosita media rara. Y le voy a poner OK. Listo. Le voy cambiando, mantengo presionado Shift, le voy cambiando el tamaño. Ahí estaría. Bien. Para los colores, en el caso de las versiones más nuevas, vamos a tener las opciones tanto de lo que es el color de fondo como el color del diseño. Vamos a ver las rayitas. Voy a poner un color verde, medio verde mezclado con azul, y para el fondo un azul oscuro. Me voy acá en el selector de colores, vamos a cambiar un poco más tirando azul, y este vamos al selector de colores no tan violeta sino más azul. Una vez que ya tengo el relleno, vamos a sacar el contorno. Tengo el primer pececito y después lo voy a estar duplicando. Ahora, vamos a hacer una copia. Vamos a posicionarlo más o menos por acá y lo voy a hacer más pequeño. Si se fijan bien, a medida que le vamos cambiando el tamaño, se pierde lo que es el relleno. Eso es porque hay una opción que viene desactivada por defecto. Voy a volver al tamaño anterior de pececito. Voy a regresar al relleno interactivo. Acá cuando voy a la opción más, simplemente me permite modificar el diseño, nada más. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en el caso de las versiones más nuevas, tengo que ir al cuadro de diálogo para poder editar este relleno. Una vez que se abrió el cuadro de diálogo de editar relleno, acá hay una opción que está por defecto desactivada, que es transformar con objeto. Al activarlo significa que en el momento que cambiemos la escala de nuestro dibujo, también se va a ver afectada la escala del tamaño del objeto. O sea, no es que va a quedar fija. Entonces podemos tener varios pececitos duplicados y sabemos que todos van a tener el mismo diseño. Voy a cambiar el color porque ese azul quedó demasiado oscuro. Por lo menos quiero encontrar mi pececito en el agua. Vamos duplicando y cuando lo achicamos podemos ver cómo quedan todos con el mismo diseño. Y ahí hacemos varios. Pueden cambiarlos de dirección si quieren, que vayan mirando hacia otro lado.
después, bueno, acá las burbujas. En el caso de las versiones anteriores, vamos acá para los rellenos y vamos a encontrarlo dentro del mismo cuadro de diálogo. Acá abajito la opción de transformar relleno con objeto. Fíjense que por defecto esta opción está desactivada, así que no se olviden siempre de activarla. Con la misma herramienta, acá siempre regresamos, ya sea crear si lo tenemos que cargar de cero. Para cambiarle el tamaño desde las versiones anteriores, de X5 para abajo, tenemos que ir acá donde se encuentra, por ejemplo acá en CorelDRAW tenemos la herramienta relleno interactivo, donde se encuentran todos los tipos de relleno. Por el contrario, en las versiones anteriores teníamos relleno interactivo por un lado y la opción del relleno por el otro. Desde el relleno indicaba el tipo de relleno que quería y luego aparte con relleno interactivo ahí modificábamos el diseño, el tamaño, la rotación. Acá también tenemos los colores, tal cual como están las versiones más nuevas. Pero son dos herramientas, o sea, son estas dos herramientas. Por un lado relleno y luego relleno interactivo para editarlo. En cambio después en Corel dijeron no, vamos a unificar todo en una sola herramienta, relleno interactivo. Y acá ahí ya tenemos directamente relleno. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido con respecto al relleno de dos colores? Ahora hago las burbujitas, no hay problema. Son dos círculos. Bien, vamos acá. Para las burbujitas hacemos dos círculos. Vamos a ir acá. Más que dos círculos, dos elipses. Una elipse, hago el duplicado y hago otra elipse adentro. Puedo pintarlas para tener una idea de cada una. Y acá, si quiero que queden más prolijitas, puedo alinearlas. Desde el menú objeto, alinear y distribuir. Yo necesito que quede justo en el centro, así que voy a estar primero alineándola desde los centros horizontalmente y después de manera vertical. Apenitas medio milímetro corrido esto. Pero de esa forma yo sé que está correcto. Si no, la otra forma es asegurarme que desde el menú ver esté activada la opción encajar en objetos. Entonces agarro el centro de una elipse y lo coloco en el centro de la otra. Ya sería un poquito más rápida, entre comillas. Una vez que lo tengo, selecciono ambas figuras y desde las opciones que se encuentran acá, recuerden, recortar me permitía que el objeto que está por encima recorte el que está por debajo, pero esta elipse azul va a permanecer en la pantalla. O sea, yo hago acá en recortar, un clic afuera y muevo la elipse azul para que me quede acá la otra celestita cortada. Yo sé que esta no la voy a volver a usar, así que selecciono todo y ¿qué hacíamos? Elegíamos la opción detrás menos delante, que ahí lo que hace es el corte directamente y se elimina la figura. Una vez que ya tengo una burbujita, van a ser todas iguales,
cambian un poco la escala, algunas son un poquito más aplastaditas, otras son un poquito más o menos como de esta forma. Y lo que hacemos es darle un relleno degradado. Así que voy a ir acá, relleno interactivo, elijo la segunda opción, que es el degradado. Voy a elegir radial, elijo la posición del punto de luz, y después el tono de color. Si va a ser más oscuro o va a ser, en este caso, vamos acá en el selector de colores y sin contorno. Y ahí tenemos las burbujas. Si quiero cambiar el ancho, porque de repente me doy cuenta que no quedó bien, desde el menú objeto, si yo, por ejemplo, elijo la opción separar curva, fíjense que me recupera el objeto, pero el círculo pequeño queda por debajo. Yo en este caso el fondo no lo tengo bloqueado, tendría que bloquear el fondo primero para poder interactuar con estos elementos. Entonces acá lo haríamos un poquito más chiquito. Listo. Ya, esas son las burbujitas, ¿eh? Son dos elipses y las van cortando. No, de nada. ¿Alguna duda? Hello. No problema. Entonces ahí ya tenemos listo el diseño. Después háganlo con tiempo, o sea, no hace falta que lo hagan ahora, porque lleva todo un proceso armar el rellenito para que quede bien bonito. Y no se olviden de activar transformar con objeto. Así no se deforma. Bien, hasta acá tenemos el relleno de patrón. Más adelante, en otros ejercicios, vamos a ver el último tipo de relleno, que es el relleno de malla, que eso es un poco más complejo, pero si se manejan bien las mallas, los diseños quedan muy bien. Este sí lo vamos a hacer todo completito, que es la práctica número 17, donde tenemos el diseño de cartas. Y si se fijan bien, uno de los rellenos es un relleno de patrón, el cual, en este caso, a diferencia del pececito, este relleno ya viene incorporado, no tenemos que crearlo. Así que vamos a armar un diseño nuevo. Dejo todo por defecto, CMYK, el tamaño de la hoja 4, aquí está. Me traigo la foto, voy a hacer una captura, no fácil, y acá lo vamos a estar pegando. Recortar y recortamos. Listo.
bloquear. Ahí lo tenemos. Bien, acá. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que tenemos rectángulos con bordes redondeados. Así que lo primero que vamos a hacer es eso. Un rectángulo con los bordes redondeados. Me aseguro que en este caso el candado esté cerrado, ya que las 4 esquinas son exactamente iguales. Y no se olviden que estos valores que yo voy a utilizar acá van a depender mucho del tamaño en que ustedes realicen el diseño. Ya que por ejemplo acá me dice 10,6, pero 10,6 para este tamaño no es lo mismo que 10,6 para este otro tamaño. Bueno, menos si ponen 106. Ahí está. Entonces fíjense que si el tamaño del recuadro es mucho más pequeño, el radio es mucho más pronunciado. Entonces, no se guíen siempre por los valores, a no ser que yo les diga pongan estos valores, pero si no, acá ustedes van cambiando y van usando el valor que más les guste, el valor que prefieran ustedes. Si quizás para que no sea tan redondeado, lo quiero menos redondeado, recuerden que pueden presionar en las flechitas que van hacia arriba y hacia abajo para ir de a poquito con los valores, o si se colocan en la línea inferior, o sea en esta línea, mantienen presionado y ahí van arrastrando. Lo que tiene buena esta opción es que a medida que lo van cambiando les va mostrando como una vista previa de cómo va a quedar. Mantengo presionado. Ahí lo tenemos. En este caso voy a trabajar con las capas. Así que voy a ir al menú Ventana. Me voy a ir hasta Ventanas acoplables. Y acá tengo los objetos. En este caso, como tenía una tilde, significa que el panel de objetos existía. Y lo tenemos en este caso, justo acá. Para versiones anteriores, desde el menú Ventana, Ventanas acoplables, se conoce como administrador de objetos. Todos los elementos por defecto se encuentran en la capa número 1. A medida que vamos dibujando, todos los objetos se van apilando dentro de la capa 1. En versiones anteriores podemos ver, vamos acá, y acá me lo va mostrando el nombre de los elementos. Si yo quiero una capa nueva, en la parte inferior tenemos este botoncito que se encuentra acá, que nos permite crear una nueva capa. A estas capas nosotros le podemos asignar un nombre. Si hago clic derecho, vamos a ver que podemos cambiar el nombre y poner, por ejemplo, capa fondo. Y a esta segunda capa puedo cambiarle el nombre y ponerle objetos. Los elementos se pueden cambiar entre una capa y la otra. Me quedo acá en el administrador de objetos, puedo seleccionar varios o un par de elementos y con el botón principal, sin soltar, los arrastro hasta la otra capa. De esa manera voy a tener elementos en la capa objetos y elementos en la capa llamada fondo. Después tenemos los iconos pequeñitos que se encuentran acá, un ojito, una impresora y un lápiz. El ojo me va a permitir ocultar o mostrar los elementos. La impresora, yo voy a poder indicarle si quiero que estos objetos se impriman o no, ya que por ejemplo yo los puedo tener a modo de guía, pero no quiero que se impriman. Entonces desde acá le digo, bueno, ustedes no se van a imprimir. Los voy a poder utilizar, vamos a poder manipularlos, cambiar el tamaño, todo lo que ustedes quieran, pero no se va a imprimir. ¿Qué es lo que ocurre con las guías? Las guías por defecto no se imprimen. ¿Por qué? Porque se encuentran acá con la impresora bloqueada.
el lápiz lo que va a hacer es bloquear los elementos que se encuentran dentro de esa capa. En versiones más nuevas, no solamente podemos cambiar en general la información de la capa, fíjense que un poquito cambió los iconos de posición, mostrar y ocultar, bloquear y al final de todo imprimir. Sí, pero la utilidad de cada uno de ellos sigue siendo la misma. Algo que se puede hacer ahora en versiones más nuevas es, no solamente podemos ocultar y bloquear los elementos de la capa 1, sino que individualmente, si yo por ejemplo acerco el cursor a los objetos que están dentro de la capa, a estos elementos los podemos ocultar y bloquear desde el panel de capas, cosa que no me permitía en las otras versiones. Fíjense que no me aparece ningún tipo de icono. Si yo quería bloquearlos, tengo que ir al objeto y clic derecho y elegir la opción de bloquearlo. Pero acá ya lo tengo directamente y puedo bloquearlo de ahí adentro. Más que nada porque puede ser que de estos dos objetos que se encuentran acá, quizás simplemente no quiero bloquearlos todos, quiero bloquear alguno nada más. O no quiero que se muestren en pantalla y de repente digo, quiero que este no aparezca. Si yo voy acá y lo oculto, se oculta toda la capa entera. En cambio, si yo me encuentro acá, puedo ocultar simplemente un solo objeto. O sea, la capa se mantiene visible en general, pero ese solo elemento va a estar oculto. Entonces, para esto se utilizan más que nada las capas. Podemos tener un mejor orden de todos los elementos que se encuentran dentro. Tenemos lo que son las capas comunes y después hay otro que se conoce como las capas maestras. La capa maestra lo que me va a permitir es insertar un elemento el cual nosotros sabemos que lo vamos a tener tanto en un diseño, en una hoja, como en las siguientes hojas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto voy a eliminarlos, voy a hacer un clic acá en el tachito y ahí lo eliminamos. Clic ahí y en el tachito. En las capas maestras, acá tengo la capa 1, vamos a poner acá si estoy armando el diseño para un volante, vamos a ocultarlo momentáneamente, puede ser que el fondo sea exactamente igual, tanto en el frente como en el dorso. Así que, por ejemplo, voy a hacer doble clic para armar acá un recuadro. Y voy a hacer un pequeño corte. Acá. Vamos a hacer... Voy a poner a recortar. Ahí lo tengo. Voy a insertar una página nueva. Y podemos ver que tengo dos hojas. Estoy en la página número 1. Y si hago clic en la página número 2, tengo exactamente el mismo diseño. Al haber trabajado en la capa maestra, lo que nosotros estemos dibujando en esta capa lo vamos a tener a lo largo de todas las páginas. Sería algo así como el encabezado y pie de página, como se crean en Word, que ese mismo diseño se va a estar repitiendo a lo largo de todo el documento. Después, individualmente, yo puedo tener acá en la página, fíjense que acá me aparece página 1, página 2. En la página 1 yo puedo tener una capa normal.
Dice, bueno, acá va a estar, esta capa es solamente para la página 1. Entonces inserto los elementos solamente para esa capa. Y si yo voy a la página número 2, vemos que esos círculos no están. ¿Por qué? Porque estos diseños están únicamente para la página 1, porque es una capa solo para la página 1. Después en la página 2 activo la capa correspondiente y acá armo las figuras, dependiendo de lo que yo quiera diseñar. Pero con la capa maestra yo ya tengo armado el fondo, y si inserto una tercera página va a aparecer nuevamente el mismo fondo. Página 3. Todo dependerá siempre de el diseño que necesitemos armar. ¿Cómo vamos con las capas? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, very good. Ok. Siempre tengan presente, después no se olviden que cuando tengan que diseñar en cada capa, recordar de cambiar de capa, ya que si yo me quedo en la capa maestra, lo que estemos dibujando se va a estar replicando en el resto de las hojas. Presten siempre atención dónde es que se encuentran ubicados. Si estoy en la página 1, en la página 2, si estoy en la página maestra. Tengan mucho cuidado después con esta parte. Bien, aquí. En este caso vamos a hacer, voy a dejar la capa 1 para la foto nada más. Le hice doble clic y le voy a poner imagen. Y voy a hacer una capa para la primera grupo de cartas, carta 1. Y el rectángulo lo voy a arrastrar hasta esa capa. Voy a dejar acá carta 1. Tengo acá el recuadro con los bordes redondeados. Y si miramos bien el diseño, adentro tengo otro recuadro, pero los bordes son un poquito más gruesos y de color violeta. Entonces vamos a hacer una copia y con la tecla Shift presionada vamos a achicarlo y ahí lo tenemos. Tengan en cuenta siempre, cuando estamos trabajando con cuadrados, no vamos a tener ningún problema al momento de achicarlo, porque vamos a conseguir que quede exactamente iguales todos los lados. O sea, las distancias que consigamos van a ser las mismas.
Pero cuando estamos trabajando con rectángulos, al momento de achicar nos vamos a dar cuenta que en el caso del alto vamos a fijarnos que tiene un tamaño, y en los laterales el ancho va a tener un tamaño totalmente diferente. Esto va a ocurrir siempre con los rectángulos. Si el día de mañana yo digo, bueno, pero quiero que tenga exactamente la misma medida, o sea, la misma distancia, la figura externa con respecto a la figura interna. Entonces ahí les va a convenir utilizar las herramientas de transformación, donde acá, ventanas acoplables, transformar. Acá tenemos la herramienta de tamaño, donde le podemos indicar mediante una medida, dice, bueno, cuánto es la distancia que va a tener con respecto del otro objeto. Si yo tengo este que mide, vamos a hacerlo 1,27, vamos a 1,23 y acá 1,85. Acá tengo, vamos a volver otra vez. Se mantienen las proporciones. Vamos a desactivar las proporciones, así me deja cambiar los valores. Ahí está. Acá desactivé la opción de proporcional para poner directamente unas medidas. Voy a volver a activarlo. Si yo acá, por ejemplo, digo, bueno, quiero que el de adentro, voy a hacer una copia, sea un poquito más pequeñito. Entonces, acá voy a decirle, bueno, en vez de medir 123 de ancho, voy a hacer que mida, voy a sacar acá el proporcional, 2 menos 121. Y acá lo mismo, tiene 185 de altura y quiero que mida 2 menos. Entonces va a ser 183. En el momento que ponemos aplicar, acá me parece que me comí una... le borré la coma. Ahora, 121, 182. Ahora sí. Entonces acá, por ejemplo, fíjense que vamos a acercarnos. Ahí controlamos un poco más la distancia que va a haber entre uno y otro. Entonces acá, en el caso... ¿Qué le saqué? No le saqué 2, le saqué 3. Con razón. 121 y 183. Ahí está. Ahí ponemos a aplicar. Ahora sí. Entonces de esta manera acá le saqué 2 milímetros tanto de la parte de arriba como de la parte de los laterales. Entonces de esta manera ahí controlo mejor la distancia entre los objetos. Todo dependerá de cómo nosotros lo queramos. Acá en el diseño terminado vemos que este ancho que se encuentra acá, este grosor, no es exactamente igual a este. O sea, este que está acá es mucho más ancho que este. Pero si yo necesito que todo tenga exactamente la misma medida, entonces ahí sí, decimos no. Quiero que sea tantos milímetros, centímetros, metros, depende de la medida con la que estemos trabajando. Quiero tanta distancia en altura como en anchura. Entonces desde acá en transformar, ahí especificamos bien con medidas cuánto es que se va a estar sacando. Entonces acá solo voy a hacer sencillito, hago una copia y directamente con Shift lo voy achicando. Nosotros de acá también podemos, yo puedo acá ir con Shift para que se achique tanto de un lado como del otro, pero más o menos estoy viendo que queden similares, pero yo no sé exactamente la medida que tiene arriba y la medida que tiene a los costados. Esto va a depender cómo cada uno prefiera trabajar o también el diseño que están armando. Y acá vamos a achicarlo un poquitito más. Ahí está. Y le voy a cambiar el grosor. Desde acá en el contorno. Vamos a hacer un poquito más grande, a ver, de 10. Un poquito más, 16. 16 podría ser. A ver, con 20.
No, es mucho. A ver, 18. No hay mucha diferencia. Me quedo con 16. Listo. Voy a guardar antes que nada 17. Ahí estaría. Ahí lo vamos consiguiendo. Una vez que ya después lo tenemos armado, luego lo giramos. Siempre va a ser más cómodo armarlo derechito. Y una vez que ya lo tenemos listo, luego lo rotamos. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? Aquí. Antes de continuar con la siguiente parte, vamos a ver un detalle. Nosotros cuando estamos dibujando en Corel, tenemos que recordar que los objetos por defecto no tienen relleno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Supongamos que yo ya lo terminé. Voy a agruparlo. Me falta esta parte de arriba, pero por ahora voy a agruparlo. Voy a hacer clic derecho, agrupar. Hago el duplicado, porque yo necesito 2. Y fíjense en lo siguiente. Como no tienen relleno, yo puedo ver a través de la figura. Entonces, así como están los dos recuadros, estos tienen que tener ya un relleno blanco. De esa manera, cuando nosotros lo dupliquemos, al estar relleno, fíjense cómo queda. Queda ahí tapadito. Entonces, sí o sí, los dos recuadros ya tienen que tener relleno blanco. ¿Cómo puedo hacer para que, a medida que dibujo, ya tengan un relleno y no tener que ir y rellenarlo? Si yo quiero que todos los textos o todos los dibujos tengan un color específico, porque puede llegar a ocurrir que depende del diseño que estemos armando, yo tengo que hacer todas las figuras de un tono de color. Por ejemplo, el tono color celeste. Los textos, las formas, o sea, todo celeste. Las líneas. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago una figura y después tengo que pintarla. Hago otra figura. O esperar a tener todas las figuras armadas, todos los textos, y después seleccionar todo junto y pintarlo. En este caso, si yo ya sé que quiero trabajar con un tono de color, puedo seleccionar el color desde un inicio. ¿Qué es lo que ocurre? Yo en este caso no tenía ninguna herramienta seleccionada e incluso no tenía ninguna, más que herramienta, ningún dibujo, o sea, ningún diseño armado en la hoja seleccionado. Entonces, cuando yo tengo seleccionada cualquier herramienta de dibujo, elipse, recuadro, acá la espiral, la herramienta selección incluso, y hago un clic en un color, acá dice clic izquierdo. Entonces me dice, está a punto de cambiar las propiedades del objeto predeterminadas de los objetos creados en el documento actual. Active las casillas de verificación de las propiedades de objeto predeterminadas que desee cambiar. Acá está activado gráfico, que son los dibujos. Rectángulo, círculo, Bezier. Después tenemos texto artístico, texto de párrafo, las cotas, que esas después las vamos a estar viendo, igual que los medios artísticos. Así que voy a marcar lo que ya estuvimos trabajando, que son los textos y los gráficos. Pongo aceptar, pongo OK.
Ahora, cuando yo haga un dibujo, ya automáticamente va a aparecer con ese color de relleno. Si hago un texto, también va a tener ya el color de relleno. Si hago un texto de párrafo, también va a tener el color de relleno. Si yo hago clic derecho, por ejemplo, acá voy con mano alzada, vemos que el color está tradicional, color negro. Si hago clic derecho, por ejemplo, en el rojo o en el verde, fíjense que en este caso, ahí tenía la forma seleccionada, vamos a hacer un clic afuera. Hago clic derecho y me aparece el mismo panel. Me dice, bueno, ahora el color del contorno es lo que estamos cambiando. ¿Dónde quieres aplicar este efecto de contorno, este color? Lo voy a dejar en los gráficos nada más. Entonces ahora cuando dibuje, automáticamente me aparece en verde. Si yo quiero resetear todo nuevamente, con la herramienta selección, sin tener nada seleccionado, hago clic derecho en el color negro para cambiar todo y clic izquierdo en el color negro y tengo que volver a activar nuevamente lo que yo había marcado antes, texto de párrafo y artístico. Acá, por ejemplo, seleccioné color negro para el relleno. Entonces me va a pasar esto. En el caso del color negro, simplemente lo quiero para los textos y no para los gráficos. Y la opción de ninguno, hago un clic izquierdo solo para los gráficos. Ahí reseteo los gráficos. Y los textos les dije que iba a tener relleno de color negro. Esto es más que nada para que al momento de empezar a trabajar, supongamos que yo tengo que calcar. Yo sé que voy a traer la foto. No sé, supongamos que quiero calcar acá esta manzana que después la vamos a estar haciendo. A ver, no, uno más oscuro. Ah, bueno, me quedo con la manzanita. Vamos a pegarlo. Yo acá, en este caso, la foto es roja. Entonces cuando yo vaya con Bezier no voy a tener tanto problema para poder armarlo, porque el fondo es de color rojo. Por el contrario, si yo estoy armando el logo de Apple, o como cuando había que hacer el logo de Batman, tenemos distintos colores, distintas tonalidades, pero si yo no me fijé en el color y descargué uno de color negro, vamos a bloquearlo. Cuando yo quiera dibujar y calcar, con la herramienta Bezier no voy a ver nada. Porque por defecto el color de contorno es negro. Entonces en este caso ahí sí, digo no, prefiero cambiar el color de contorno antes de empezar a dibujar. Porque obviamente yo necesito ver dónde está la línea. Entonces sin nada seleccionado, clic derecho en un color. Acá elijo gráfico porque voy a estar dibujando, pongo OK. Y ahora cuando creo las líneas, ahí las puedo visualizar. Entonces no tuve que esperar a terminar toda la línea para después cambiarle el color. Ya desde un inicio, ahí lo tengo. Entonces son unas pequeñas características que está bueno saberlas, ya que en muchas ocasiones, ya cuando vamos a dibujar, yo quiero escribir con un determinado color o con algunas propiedades. Bien, entonces estos dos rectángulos los paso a blanco y voy a hacer uno más adentro con el grosor. El grosor tiene, a ver, de 2. Ahí está.
Y acá con Shift voy a achicarle un poquitito de los costados. Ahí está. Bien. Y a este vamos a darle acá relleno interactivo, patrón de 2 colores. Y acá en los diseños, casi el anteúltimo, ahí lo tenemos listo. Para los tonos de color, vamos a buscarlo acá. Voy a ir al selector de colores. Recuerden que en versiones más nuevas tienen la herramienta del cuentagotas para capturar exactamente el color que necesitamos. Sino acá con el selector de colores lo vamos buscando. Para cambiarle el tamaño, recuerden, mantenemos presionado en el círculo y sin soltar la tecla Shift y me voy al centro. Y le voy cambiando un poquito el tamaño. Y el contorno, voy a ir con el cuentagotas para capturar este color. Y el baldecito me aseguro que el icono cambie y me muestre ese icono, porque por ejemplo acá el recuadro está rellenito, significa que va a cambiar el color relleno. Si el recuadro es como un marco, va a cambiar el color del contorno. También color de contorno. Una vez que capturé el color y lo usé, en versiones más nuevas de Corel vamos a tener acá la paleta en la parte inferior con los colores que estamos usando en este documento que está abierto. En versiones anteriores, bueno, no me va a quedar otra que volver a capturarlo para poder colocarle el contorno. Este un poquito más grueso, voy a ponerle 4 para que haya una pequeña separación. Una vez que lo tengo, lo agrupamos para que no se nos pierda. ¿Cómo vamos hasta este punto con la carta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Acá tenemos simplemente la primera carta. Desde el relleno de patrón, vamos acá, voy a hacer uno acá al costadito, vamos a relleno interactivo, acá relleno de patrón de 2 colores y en la lista desplegable ahí lo tenemos. En versiones anteriores me voy a la opción de relleno, relleno de patrón. Del cuadro de diálogo selecciono abajo de todo, acá está, el diseño, pongo a aceptar, acá puedo elegir los colores que va a tener, o si no, después una vez que ya está insertado, voy a la herramienta de relleno interactivo y desde acá le podemos cambiar también el tono de color, acá desde otro, acá tenemos el cuentagotas, pensé que no estaba. Lo único que no me hace una vista previa. Y desde acá mismo le cambiamos el tamaño. Si lo queremos más grande o más chiquito.
Es al revés el tono, pero... Relleno de patrón. Vamos acá. Pic. Quiero este color. Ah, no lo captura. Selectito. Bueno. Al cabo que ni quería. Ahora sí. Versiones anteriores tienen que hacer uso de dos herramientas. La herramienta relleno para buscar el patrón y después relleno interactivo para hacer las modificaciones. Very good. Bien, una vez que tenemos una carta, lo que necesitamos hacer es, obviamente, el duplicado. No sé si es alergia o me estoy resfriando. He cambiado de clima. Bien, acá. Vamos acá, ventana. Objetos. Bien. Entonces, yo necesitaría acá un duplicado. Podríamos hacer lo siguiente. Súper importante que esté agrupado. Yo lo puedo dejar dentro de la misma capa, o sea, trabajar solamente con una carta. O directamente así como está, yo podría hacer una capa, duplicar, en este caso, por ejemplo, vamos a copiar y pegar. Entonces ahí me hizo una copia, ¿sí? Simplemente haciendo copiar y pegar. Clic derecho, copiar, clic derecho acá mismo y lo pegamos. Ahí tengo la copia, una copia exacta. Vamos a ver, menú ventana, ventanas acoplables, administrador de objetos, no se olviden que acá se llama administrador de objetos. Ahí está. Y aquí, estoy en la página 1, entonces acá puedo hacer lo mismo, copiar y pegar. Entonces voy a tener otra capa exactamente con la misma información. Si no, lo que tendríamos que hacer es un proceso un poco más largo. Tendría que hacer primero la capa, le voy a cambiar el nombre, carta 2, agarrar este objeto, copiarlo, ir a la capa 2 y pegarlo. Una vez que está activa la capa, por ejemplo en este caso carta 2, al momento de pegarlo los objetos se van a estar pegando en la capa que se encuentra activa, o sea que se encuentra seleccionada en ese momento. Obviamente a mí me resulta más sencillo copiar y pegar, pero copiar y pegar las capas que tener que ir adentro, crear la capa por separado, después seleccionar el objeto, tener que pegarlo, porque sí o sí tengo que prestar atención de decir, bueno, ¿en qué capa lo voy a estar pegando? ¿En la capa 1 o en la capa 2? Pero como siempre les digo,
después ustedes deciden cómo trabajarlo. Voy a hacer otra copia, copiar, pegar, pero voy a copiar las capas y voy a ponerle carta 3. Las otras las voy a ocultar y me voy a quedar simplemente con la primera. De acá lo voy a desagrupar, voy a hacer clic derecho, desagrupar, porque simplemente me interesa la parte externa, o sea, este borde, para tener este diseño. Y voy a ir guardando por las dudas. Los tréboles, por más que acá, si nosotros vamos a relleno interactivo y al patrón de 2 colores, vemos que tenemos tréboles. Tenemos el dibujito de los tréboles. Estos ya se encuentran en una determinada posición, la cual no se puede cambiar. Entonces, sí o sí, vamos a pintarlo blanco. No me va a quedar otra que diseñar el trébol e agruparlo y ir colocándolo acá. Para hacer el trébol, muy sencillo, con la tecla control presionada, y lo vamos a copiar, pegar. Vamos a seleccionarlo y acá yo en este caso necesito que queden a la misma distancia uno de otro. O sea, no están bien distribuidos. Si yo, por ejemplo, voy a dejarlo como estaba antes, arriba. Voy al menú ventana, ventanas acoplables. Y acá me voy a ir a las opciones de alineación, alinear y distribuir, para poder abrir este panel que se encuentra acá. Si yo voy al menú objeto, alinear y distribuir e ingreso acá en alinear o distribuir, incluso acá tengo el atajo de teclado, control shift y la letra A, se abre este mismo panel que es el que teníamos desde ventana. Con las opciones de alinear y distribuir, nosotros podemos, por un lado, alinear los objetos para que estén correctamente, o sea, que se encuentren bien, ya sea uno debajo del otro, uno al lado del otro. En este caso no los voy a alinear así como están, porque son todos objetos individuales. En el momento que yo le asigne un tipo de alineación, todos estos objetos se van a estar colocando de esta manera, ya sea si lo pongo alineación vertical o alineación horizontal. En este caso yo lo que voy a necesitar es distribuir estos objetos. Al igual que las opciones de alineación, siempre tenemos dos grupos, porque todo va a depender de cómo se encuentran los objetos dibujados. Si yo quiero que se distribuyan uno que se encuentra al lado del otro, o distribuirlos estando uno encima del otro. En este caso tenemos la distribución horizontal y la distribución vertical, que son las que voy a utilizar yo. Acá tenemos distribuir espacio horizontalmente. En momento de hacer un clic, fíjense que aparecen unas marcas y me dicen, bueno, se distribuyó todo para que quede exactamente a la misma distancia. Tenemos esta distancia acá, esta distancia desde este punto hasta este otro es exactamente igual a esta distancia que se encuentra acá. Entonces se distribuye equitativamente. En otras versiones no vamos a tener un cuadro de diálogo como el que teníamos en la versión 2023. Acá, en el momento que nosotros lo seleccionamos, voy a agarrar estos dos y los voy a alinear. Voy a dejarlos así, bien desprolijos. Desde el menú
organizar, no desde el menú objeto, porque no existe, desde el menú organizar, en alinear y distribuir, también tenemos acá alinear y distribuir, pero se abre un cuadro de diálogo. Acá en este caso los voy a estar alineando uno al lado del otro, porque quiero que estén a la misma altura, así que activo la opción centro y pongo aplicar. Y vemos cómo quedan uno encima del otro. Desactivo acá la opción centro porque no tenemos que olvidarnos que en las versiones anteriores estas son casillas de verificación. Yo puedo tener acá las casillas de verificación activadas, pero si yo no las desmarco, cuando presione aplicar se va a estar haciendo estos cambios. Así que tengo que desmarcarlos. Una vez que hice un cambio, desmarco y elijo otra opción. En el caso de la distribución, fíjense que según el diseño, si los elementos se encuentran uno encima del otro, podemos distribuirlos, o en este caso si se encuentran uno al lado del otro. Acá la opción que voy a utilizar es espaciado, para que tengan en cuenta la distancia entre los objetos, y aplicar. Vamos a seleccionar los tres, espaciado y aplicar. Y ahí vemos que quedó exactamente todos a la misma distancia. Y ahí los cierro. Funcionan de la misma manera, la única diferencia que acá tengo una ventana que quedó acoplada en el panel lateral, pero tiene las mismas funcionalidades. Entonces no se olviden siempre de utilizar las herramientas de alineación y las herramientas de distribución. Acá tenemos que armar este diseño. Vamos aquí. Bien, acá. Obviamente no quedó correcto, o sea, este punto quedó demasiado corrido, no está alineado, estos nodos tampoco están alineados. Entonces de las opciones de alinear y distribuir, también podemos alinearlos. Decir, bueno, quiero que estos nodos que se encuentran acá, yo creo que está uno más arriba y otro más abajo, entonces necesito que estén equitativamente uno al lado del otro, alinear verticalmente, y vemos cómo se alinean. Acá lo mismo. No puedo seleccionar todos juntos porque al hacer esto todos juntos se van a estar alineando en una simple línea horizontal. Entonces tengo que ir por partes. Listo. Acá la distribución. En el caso de la distribución quizás ahí sí voy a tener un poquito más de dificultad. Dice, bueno, estos vamos a distribuirlos. Por ejemplo, acá la distribución queda totalmente diferente porque no me tengo que olvidar que este objeto está totalmente cerrado. Estos elementos son todos individuales. Acá hay un círculo, hay otro círculo y acá otro círculo. Estos nodos están todos cerrados, o sea, es una figura cerrada. Entonces las opciones de distribución acá obviamente no van a funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me gustaría que quede bien prolijo, entonces voy a continuar diseñando. Voy a poner acá las curvas, o sea, voy a terminar la forma, la voy a hacer todo completo. Porque ¿qué es lo que voy a hacer después? Lo que voy a hacer después va a ser seleccionar la mitad que me haya gustado. Y bueno, ¿cuál de estas mitades me gusta cómo quedó? Y en base a esa mitad, después trabajo. De capaz que digo, no, esta mitad me gusta cómo quedó, o prefiero cómo quedó la otra. Vamos a rellenarlo de negro, como quedaría.
y esta parte quedó mejor que la otra. Así que así como está, voy a trazar una línea guía a la mitad más o menos. Punto acá. Vamos a ajustar a líneas guías. Encajar en líneas guías. Listo. Vamos a hacer acá líneas rectas. Total, esta no va a ser curva. Doble clic acá para que hagan un punto. Listo. Mitad y mitad. Pues yo necesito justo la mitad de los elementos. Marco este nodo, lo separo. Marco este nodo, lo separo. Hago clic derecho en la figura. Voy con la herramienta selección. Ahí, clic derecho en la figura. Y separo la curva. Y digo, bueno, esta mitad que me quedó feita. Me quedo con esta parte. Con la tecla control presionada. Recuerden que cuando habíamos hecho el diseño ornamental, yo tengo control presionado y de una esquina puedo hacer el reflejo. Entonces voy a copiar y pegar. Control presionado y desde una esquina mantengo presionado el botón principal y sin soltar hago el reflejo. Marco ambas piezas, las voy a unificar, o sea, las voy a soldar. Y luego con la herramienta forma tengo que seleccionar los nodos, porque esto está abierto. Por más que esté soldado, siguen siendo figuras individuales. Esto está abierto. Entonces los marco y después los voy a cerrar. Unir nodos. Unir nodos. Y de esa forma me aseguro que quede igual tanto de un lado como del otro. O sea, que quede perfectamente simétrico. Voy a seleccionar estas dos figuras, ventanas acoplables, alinear y distribuir. Está habilitado, acá estás. Vamos a centrarlo y ahí quedó bien centrado. Estos dos los voy a estar soldando y después los voy a distribuir. Y ahora voy a soldarlos. Fíjense que estas piezas las soldé primero para que me deje distribuirlos. Si se fijan bien, no está correctamente alineado. Acá está más arriba y acá está más abajo. Eso pasaba porque cuando yo creé la figura, esta figura no está alineada con el resto de los elementos. Simplemente está ahí. Entonces, esta figura la quiero alinear con este círculo. Entonces, Shift presionado, un clic en el círculo para marcarlo y lo voy a alinear. Al haber seleccionado al final de todo el círculo, lo que le dije fue, esta pieza quiero que se alinee en base a esta otra pieza. Por lo tanto, la que se va a estar moviendo para adaptarse va a ser este pedacito. Mientras que el círculo, como fue el último elemento que seleccioné, ese va a quedar fijo en la pantalla. Una vez que ya está bien alineado, ahí lo soldamos. Y ahí quedó el trébol. En este caso quedó demasiado separadito acá, pero aquí tiene que ser un poco más angosto. Eso después lo van controlando ustedes. Si yo quiero cambiar el ancho de los nodos, ya que yo por ejemplo acá puedo cambiar el ancho de la figura y se hace toda la figura un poco más ancha. Shift presionado y lo hacemos todo más ancho. Perdón, más angosto. O sea, le controló el ancho del objeto. Pero si yo simplemente quiero cambiar el ancho de los nodos que están acá nada más, entonces puedo seleccionarlos y acá hay una propiedad que me permite transformar esos nodos. Simplemente un solo clic y aparecen
los manejadores que nosotros utilizamos por lo general para cambiar la escala de los objetos, el tamaño. Así como están, me posiciono en uno de ellos, Shift presionado, y puedo cambiar el tamaño, o sea la escala, simplemente de esos nodos que están activados. Fíjense que los nodos de abajo permanecen en la misma posición, no se mueven. Marco los nodos, activo la herramienta de estirar o escalar nodos, Shift presionado y lo voy achicando. Lo mismo si de repente digo, bueno, estos puntos están bien, o sea, la distancia. Quiero modificar simplemente este ancho que se encuentra acá arriba. Entonces puedo crear dos puntos nuevos, nodo acá, nodo acá. Obviamente tendría que después alinearlos. Desde acá también los puedo alinear porque tengo esta opción, alinear horizontal o vertical, pero me resulta más cómodo usar la herramienta de alinear y distribuir, ya que acá puedo visualizar la posición de cada uno. Así como están seleccionados, escala, Shift, y voy haciendo más finita simplemente esta parte. Estos nodos que son los únicos que estoy manipulando. Y ahí soldamos, así queda todo unificado. ¿Cómo vamos hasta acá con el trébol? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Siempre tengan presente las alineaciones, ya que está bien, lleva trabajo, porque acá que son 3 círculos y una formita con Bézier, pero para que quede bien, ¿sí? Que no quede desproporcional, porque no es lo mismo que quede de esta manera. Vamos a hacer un duplicado. Hay que hacer algo así nomás y decir, ya está, lo dejo así y que quede corrido. ¿Sí? Entonces siempre presten atención a los pequeños detalles, ya que yo, como ustedes tienen que pensar después también en los clientes. Si uno le arma esto a un cliente, no es lo mismo entregar un trabajo así que entregar un trabajo como este. Entonces siempre piensen en que el diseño quede bien. Ustedes pónganse en el lugar del comprador. Ustedes están comprando por un diseño. Obviamente quieren que el diseño sea lo más bonito, lo más prolijo posible, ¿sí? Entonces siempre tratan de buscar que el diseño les quede lo mejor posible. Así tengan que perder un poquito más de tiempo, no importa. Siempre es preferible a entregar un trabajo a medias. Entonces tenemos acá nuestro trébol. Podemos duplicarlo. Yo les recomendaría en este caso, como tienen que estar en distintas posiciones, duplíquenlo para poder encontrarlo, ya que si copian y pegan se van pegando todos en la misma ubicación. Uy. Uno encima del otro. Ahí está. Estos que están acá son los mismos que están acá, así que me voy a preocupar primero por este grupo. Voy a bloquear momentáneamente esta carta. Entonces selecciono este diseño. Vamos a checar un poquitito más. Alinear y distribuir. Y acá quiero que queden todos bien prolijitos, así que en las opciones de alineación, centro horizontal, y quiero que tengan todos la misma distribución, así que me voy al segundo grupo de distribuir, porque los objetos se encuentran uno debajo del otro. Entonces ahí necesito que queden todos a la misma distancia.
Listo. Una vez que ya tengo este grupo listo, lo duplico, porque yo sé que este está bien, y lo duplico para trasladarlo. Recuerden siempre ir agrupando los elementos. Acá si yo esto lo corro, se me desarma todo. Entonces, antes de llevarlo, puedo agruparlo y después lo duplico. Si de repente, vamos a ir acá en las opciones de capas, acá. En el caso de las capas, acá por ejemplo, yo estoy con este objeto. Si le hago doble clic, simplemente no cambian absolutamente nada. No es como, por ejemplo, en Illustrator, cuando nosotros tenemos un grupo, al hacer doble clic se genera como una especie de aislamiento y simplemente trabajamos dentro del grupo. Acá, yo necesitaría seleccionar uno de estos elementos y en el panel de capas vemos que dice grupo. Yo puedo desplegarlo y fíjense que si hago un clic en un objeto me permite seleccionar de manera individual ese elemento. Entonces es como si yo estuviera dentro del grupo y puedo manipular ese objeto sin necesidad de decir, uy, tengo que desagruparlo, modificarlo y volver a agrupar. No, no es necesario. Me meto acá en los objetos, selecciono y digo, bueno, a ver, ¿cuál es el que quiero cambiar? Yo de este quiero un duplicado, así que lo marco y lo duplico. Pero no tengo que olvidarme este pequeño detalle. Este elemento se encuentra ahora dentro de este grupo, así que cuidado si yo lo duplico acá adentro. Yo puedo seleccionarlo, puedo copiarlo, control C, ir a la capa 3, o sea, fuera de los grupos que están marcados, y pegarlo. Fíjense la diferencia. Si yo lo duplico dentro del grupo, esa nueva forma queda dentro del grupo. En cambio, si yo lo copio, yo puedo seleccionar otra capa distinta y pegarlo por fuera de ese grupo. Y ahí los tengo. Voy a seleccionar estos dos y los voy a alinear también. Alinear y distribuir. Está bastante bien. Y los voy a agrupar entonces. Voy a seleccionar estos dos y los voy a alinear para que queden en el medio. Y estos, antes de agruparlos, ahora sí, vamos a agruparlo. Entonces tengo este grupo y este otro grupo. Marco los tres, miro más o menos, tienen que estar distribuidos. Distribución espacio horizontalmente. Fíjense en los dibujitos. Acá me muestra un cuadrito que está al lado del otro. Entonces significa que los elementos se encuentran uno al lado del otro. En cambio acá, en el otro diseño para el espaciado vertical, me muestra una figura arriba y otra figura abajo. Es para los elementos que están uno encima del otro. Distribuimos. Una vez que lo distribuimos, lo agrupamos nuevamente para poder moverlos todos juntos. Fíjense que siempre, que a medida que van agrupando, se van creando niveles de agrupación. No, acá no. Este, objeto. Entonces acá me dice que tengo 3 objetos agrupados. 3 objetos. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque está pensando en los grupos que se encuentran adentro. Si yo lo despliego, vemos que ahí me dice, bueno, acá tenemos un grupo con 2 objetos y otros 2 grupos con 4 objetos cada uno. Entonces tenemos el primer grupo, adentro tenemos luego otro subgrupo. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando nosotros hacemos clic derecho, tenemos la opción desagrupar y la opción desagrupar todo.
Desagrupar va a ir por niveles. Y decir, bueno, a ver, este es un grupo. Vamos a volver a activar acá los objetos. Entonces, acá, si yo presiono clic derecho, desagrupar, acá me dice grupo 3. Desagrupar. Al momento de desagrupar, desagrupó el primer nivel que contenía estos 3 juntos. Entonces, al desagrupar el primer nivel, yo voy a tener estos por separado. En su propio grupo, pero separaditos del resto. Por el contrario, voy a regresar nuevamente el grupo completo. Si yo hago clic derecho y elijo desagrupar todo, significa que todos estos grupos, no importa en el nivel que se encuentren, se va a estar desagrupando todo y cada uno de estos elementos va a ser un objeto individual. Entonces ahí tenemos los objetos que están todos por separado, fuera de un grupo. Esa es la diferencia entre una opción y la otra. Y siempre vamos guardando por las dudas. Exacto, no queda de otra más que practicar. Me falta un trébol para los chiquititos, así que voy a ingresar en este que son poquitos. Elijo uno, control C para copiar, voy a la carta 3, control V corta para pegar. Y esto los hago más pequeñitos. En el caso del número, depende de la fuente, voy acá al texto, simplemente un clic y escribo el número 10. Lo que tiene bueno las versiones, lo que tiene bueno en CCorel es que yo puedo buscar la fuente de la lista una por una, me desplazo con las flechitas del teclado, siempre y cuando esté desplegada la lista de fuentes. Y puedo visualizar más o menos cómo va a quedar la fuente. Esto es como una vista previa. En versiones anteriores de Photoshop, por ejemplo, esto no se puede hacer. Simplemente tengo que elegir la fuente y en el momento que la selecciono, ahí recién veo el cambio. Pero en versiones más actuales de Photoshop ya esto es posible. Se hace una vista previa de la fuente. Siempre va a depender de la versión que tengamos. Me va a estar ofreciendo algunas opciones que en versiones anteriores no estaba. Son siempre algunas mejoras que ponen. Hay otras herramientas que siguen estando igual, no importa la versión que sea, si es la versión X5 o la versión 12 inclusive, o 11. En cambio hay otras herramientas que sí tuvieron varias mejoras importantes. Una de ellas es la fuente. Bueno, voy a poner cualquiera. Me quedo con... A ver, esta. No, me quedo con esta. Listo. Bien, y vamos a alinearlo. Entramos acoplables, alinear y agrupar. Clic derecho, agrupar. Vamos a hacer una copia. Y acá vamos a ver si lo podemos girar. Hice una copia. Lo que es este centro, el eje, lo voy a modificar, lo voy a colocar acá en este centro. Y ahí es un giro de 180. Vamos a ponerle 180 directamente. Ahí sabemos que queda bien alineado. Y está exactamente en la misma posición.
Fíjense qué fue lo que hice. Cambié el eje, hice un clic, busqué el centro de la carta y después acá puedo ir directamente, pero sabiendo que son 180 grados, acá le pongo 180 para que quede bien prolijo. No se olviden de hacer el duplicado. Yo, por ejemplo, acá me olvidé la copia. Copiar, pegar. Y ahora 180. Y ahí ya lo tenemos listo. Vamos a volver a recuperar los otros objetos que están ocultos. Y este de carta 3 simplemente voy a bloquear este grupo, porque voy a estar moviendo los otros objetos que están atrás. Yo te quiero que quede acá. En este caso, la carta, por ejemplo, a mí me quedó un poco más ancha. Esto tendría que ser un poco más alto, pero como esta carta es una copia de las que se encuentran acá, sino que tendría que hacer es, vamos a dejarlo todo derecho, desbloqueamos, y voy a bloquear los otros objetos. Selecciono los elementos y con Shift los voy a estirar un chiquitín. Vamos a volver a sacar estos candados, sacar los objetos, bloquear la carta 3 y ahora vamos a probar de girarlos. Uno y el detrás. Y ahí los tenemos. Ups, me olvidé que estaba bloqueado. Desbloqueamos. Ahora sí, listo. Y ahí quedó. Y guardamos. Así no se pueden incorporar a su documento. Bueno, sé que hay un problema con esta fuente, así que sin cartel, chuchis. ¿Alguna duda que haya quedado con las cartas? ¿Algo que no se haya entendido? Elida, dime. No, no sale el audio. Oh. Ok.
Más que nada para que se vayan acostumbrando, porque en Photoshop no les va a quedar de otra que usar las capas, las van a necesitar. Y en Illustrator la forma de organizar los elementos no cuentan con el panel que nos permite decir, bueno, quiero que este objeto esté delante o detrás de otro elemento en particular. En el caso de Illustrator, cuando estén trabajando, van a poder elegir o detrás o delante de un objeto, o por encima o por detrás, atrás de todo, ¿sí? Pero va cambiando por niveles, es decir, bueno, va subiendo de a uno o siempre de a uno, o va bajando de a uno. No es como en el caso de Corel. Entonces acá en Illustrator sí o sí van a tener que usar las capas para poder ordenar mejor los elementos. Más que nada por eso, para que se vayan acostumbrando también al uso de esas herramientas en los otros programas. Por ejemplo, tengo el rectángulo y quiero colocarlo, o tengo más objetos. Desde menú objeto, organizar, simplemente hacia adelante o hacia atrás, traer al frente o enviar detrás. Yo puedo hacer clic derecho y también puedo ir a organizar, pero simplemente va cambiando de a uno, o sea que va subiendo. Si yo supongamos que vamos a agregar otra figura más. Y de repente digo, bueno, quiero que el rectángulo quede por delante de... ¿qué otras figuras tengo? Acá. Quiero que quede delante de la estrella. Entonces con el rectángulo yo puedo hacer clic derecho, organizar, y decir, bueno, hacia adelante. Ahí subió un nivel, delante del recuadro. Clic derecho, organizar, hacia adelante. Ahí subió otro nivel y quedó recién ahora delante de la estrella. Si los objetos tienen que ir adelante de todo o atrás de todo, es más fácil, porque tengo la opción de decir, bueno, quiero que vaya enviar detrás, va atrás de todo, o traer al frente, y él lo trae al frente de todo. Entonces acá, si yo quiero modificar el orden, necesito sí o sí las capas. Para decir, bueno, a ver, quiero la elipse delante del recuadro amarillo. Entonces agarro la elipse y arrastro la capa delante del recuadro amarillo. Entonces ahí ya sí o sí no me quedaría de otra que adaptarme al uso de las capas. Exacto. El tema es que muchas veces, yo por ejemplo en Corel no me acostumbré a trabajar con las capas, porque Corel me da esa ventaja de decir, bueno, puedo cambiar el orden y decir, te quiero delante de tal objeto o detrás de tal objeto. Entonces es como que digo, bueno, tengo esa opción, capaz que no uso las capas. Pero en más de una ocasión, cuando el diseño tiene demasiadas piezas, entonces ahí digo, no, me conviene sí tener las capas. Yo por ejemplo tengo acá este loguito y son muchos elementos y capaz que quiero poner uno delante del otro. Acá yo por ejemplo no trabajé con capas, está todo en la capa 1. Entonces si yo quiero seleccionar por ejemplo el resplandor que está acá en el busito, este resplandor celeste, si yo hago un clic, elijo el resplandor, pero el resplandor que viene de la pantalla. Entonces si yo hubiera trabajado con las capas, entonces yo podría decir, bueno, la computadora y los piecitos por un lado, lo que es la cabeza por otra capa distinta, para tener un mejor orden de los elementos. Hay trabajos como en el siguiente, que son muchos objetos, entonces ahí sí decimos no, vamos a trabajar con capas, así somos más organizados y decir, bueno, los azulejos por un lado, las manzanitas por el otro, pera, bananas y la mesa.
y el plato. Acá les convendría trabajar con capas. Voy a empezarlo, voy a cambiar la horizontal, pero no lo voy a hacer todo completo, simplemente les voy a mostrar algunas herramientas. Acá, en el caso del azulejo, hagan memoria de las herramientas que estuvimos utilizando al principio de las clases, ya que tenemos los recuadros. No hagan los recuadros uno por uno, no se olviden que tienen una herramienta para indicar la cantidad de columnas y la cantidad de filas que queremos. Eso por un lado. En el caso del color, este que es medio pastel, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo darle el relleno blanco y con la tecla control presionada y sin soltar, hacer un clic en el color, por ejemplo, celeste. La tecla control, fíjense que si yo no mantengo presionada la tecla control y hago directamente clic sobre el color, ahí lo vemos totalmente aplicado el colorcito. La tecla control me va a permitir controlar la tonalidad. Ahí mantengo control presionado y voy haciendo clic en el tono blanco. Entonces me lo va aclarando de a poco. Control presionado, un clic. Si quedó demasiado, voy con control y mantengo presionado el control mientras voy haciendo clic en el color blanco para aclararlo. Esta es una opción. Obviamente lleva un poquito más de tiempo. La otra, hago el tono, voy al relleno interactivo y acá, en el visualizador de colores, voy seleccionando para que quede un poquito más claro. Otra opción sería hacer uso de la paleta de colores pasteles. Desde el menú ventana, ventanas acoplables, acá, paletas de colores, y desde acá vamos a donde dice paletas. Tenemos esta lista, toda esta lista, y acá donde dice biblioteca de paletas, acá tenemos dentro de los pequeños triangulitos distintas listas, CMYK, tenemos RGB, acá en Spot lo mismo, se van desplegando y tenemos más paletas de colores. Voy a ir ocultando para que no aparezcan tantas. Entonces acá Pantone, Pantone más, y acá tenemos pastel. Y son tonos súper claritos. Ventana, paletas de colores, paletas. Y acá biblioteca de paletas, Spot. Fíjense que tienen los triangulitos, Pantone y Pantone más. Y ahí tengo la paletita esta de tonos de color. Acá en los rellenos también se puede acceder a las paletas, relleno interactivo, en el relleno uniforme. Cuando despliego, acá tenemos el selector de colores, que es el que yo utilizo más que nada, y después acá tenemos las paletas. De la lista desplegable también, yo puedo desplegar lo mismo. Me voy acá, en Spot, Pantone, Pantone más y pastel. Y ahí tengo los distintos tonos pastel. Y acá lo puedo ir desplegando. Uy. Ya están todos los tonos. Son tonalidades mucho más claritas. Son tonos pastel. Los colores no son tan fuertes y son muchísimo más claros. Una vez que traemos la paleta, fíjense que queda también acoplada junto con la paleta predeterminada. Eso por un lado. Después, para
la mesa hacemos la mesa, hacemos después el otro recuadro y acá tenemos lo siguiente, dos opciones, así como están. El recuadro voy a hacer clic derecho y lo voy a convertir a curvas. ¿Por qué? Porque necesito trabajar con estos nodos. Voy a hacerlo de dos formas. Voy a duplicarlo para que quede el recuadro. Vamos a duplicar todo junto. Esto es para la mesita. Esto lo voy a convertir a curvas. Voy a seleccionar ambos nodos y desde acá, donde tenemos la opción de escala, hago un clic. Fíjense que estos dos nodos son los únicos que están seleccionados. Con la tecla Shift vamos haciendo este efecto de perspectiva. Voy a achicarlo y fíjense cómo queda. Le da ese efecto de profundidad. Herramienta forma, seleccionan los dos nodos, van a la herramienta de escala, Shift presionado y lo van cambiando. El Shift es para que se cambie proporcionalmente, tanto de un lado como del otro. Y después lo van cambiando. Y ahí les queda el efecto 3D. Esa es una opción. Otra opción es aplicar un efecto. Acá fíjense que yo lo convertí en una curva, o sea, ya perdió todas las propiedades de un rectángulo. En cambio, desde el efecto perspectiva, pueden encontrarlo dependiendo de la versión de Corel en el panel efectos o en el panel objeto. Acá en las versiones nuevas está en objeto. Perspectiva, añadir perspectiva. Perspectiva. Me posiciono en la esquina, control y shift presionado y sin soltar, arrastramos hacia adentro. Y ahí le da una perspectiva a mi recuadro. La diferencia que hay entre uno y otro, ya que conseguí prácticamente el mismo efecto, la diferencia es que esta figura sigue siendo un recuadro. Entonces tengo todas las propiedades de este recuadro. Y si quiero, puedo redondear las esquinas. Y me sigue conservando la perspectiva que tenía. Esa sería la diferencia entre usar una herramienta y otra. Si la perspectiva que hice no me gusta, voy a objeto y desde acá tengo la opción de borrar perspectiva. Entonces recupero el recuadro como lo tenía antes. Entonces acá tienen las dos alternativas, modificándolo, escalando los nodos, pero obviamente convirtiendo esta figura primero en una curva, o si no, añadiendo una perspectiva. Y lo otro que me falta, esto que está acá es una textura, que pueden buscar una fotito de textura en madera y la pueden colocar dentro del recuadro. Y lo que me está faltando es la sombra. Me está faltando un par de... también acá con respecto a esta figura. Así que vamos a hacer lo siguiente, para que se puedan entender mejor las herramientas. Pueden empezarlo, pero dejen sin hacer la pera. La pera vamos a dejarla aparte, porque en el caso de la pera tiene un relleno acá y tiene otro relleno más o menos acá abajo. O sea, es como que tiene dos rellenos degradados. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para trabajar con dos rellenos dentro de un mismo objeto, ya que hasta acá nosotros sabemos que podemos hacer un degradado, y el degradado, por ejemplo radial, hace este destello, pero el destello se aplica en un solo lugar. Yo no puedo volver a añadir otro relleno degradado acá mismo, es uno solo. Esto, por ejemplo, en Illustrator sí. Illustrator tiene una de las herramientas nuevas para degradado, me permite crear distintos efectos de degradado dentro de un mismo objeto. Así que este diseño lo pueden ir armando y dejan pendiente la pera, que es la misma, después la duplican,
Y después vamos a ver cómo se comporta la sombra, ya que dependiendo de el lugar de donde extraemos la sombra va a tener un comportamiento diferente. Entonces, para que se puedan entender mejor las herramientas, estas sombritas las dejamos para la próxima clase. Pueden ir armándolo, cosa de si hay alguna duda, por ejemplo, en el momento de armar la mesa me puedan consultar. Y después vemos la sombra y las peras.